Saludos, mi nombre es Joao Chávez y soy docente del Núcleo San Carlos de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Realmente, para mí es un honor estar con ustedes en el segundo workshop de este programa de formación en el uso de tecnologías como apoyo al proceso educativo en tiempos de contingencia que está siendo llevado a cabo gracias a la iniciativa de la Universidad Deportiva del Sur y la Universidad Simón Rodríguez. En nuestro primer encuentro tuvimos la oportunidad de conocer y aprender sobre una de las herramientas prácticas para realizar videos educativos que pueden ser utilizados en nuestra práctica docente. Pero para este segundo encuentro queremos que ustedes conozcan y reflexionen sobre algunos de los conceptos teóricos más importantes dentro de lo que implica la educación mediada por tecnologías, como lo es el concepto de entornos virtuales de aprendizaje. Así que esperamos que tengan la mayor disposición de aprender y participar en este segundo workshop, porque realmente esperamos que puedan aprovechar todo lo que queremos compartir para todos ustedes. Así que, ¿preparados? Bien, vamos a iniciar nuestro segundo workshop referido a los entornos virtuales de aprendizaje dentro del programa de formación en contingencia sobre el uso de herramientas web como apoyo al proceso educativo en la educación a distancia mediadas por las tecnologías, como iniciativa de la Universidad Deportiva del Sur, conjuntamente con el Núcleo San Carlos de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Bien, como punto número 1 vamos a establecer qué es un entorno virtual de aprendizaje. Pero para ello vamos a referirnos al hecho que ciertamente cuando escuchamos los términos de entorno de aprendizaje, inmediatamente lo relacionamos con los conceptos de salón de clase, ambiente de aprendizaje o aula de enseñanza. Y la imagen que nos viene a la mente, lo más probable es que sea algo como esto: un espacio físico en donde interactúan el docente con los estudiantes y existen una serie de recursos que dinamizan el proceso educativo, como por ejemplo nuestra conocida pizarra acrílica e inclusive alguna pantalla electrónica como la que vemos en la figura. Pero este no es el único ambiente de aprendizaje que nosotros conocemos. Hemos visto algo seguramente como esto, o inclusive esto, o también esto. Lo que queremos hacer notar aquí es la diversidad de espacios en los cuales puede ocurrir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo dependerá de la naturaleza de los saberes que necesitan construirse, así como de las circunstancias, del contexto, también de la modalidad de estudio y de las tecnologías con que se cuenta. Entonces podemos establecer de esta manera que un entorno virtual de aprendizaje será un espacio digital usado para fines educacionales alojado en la web que utiliza herramientas digitales para posibilitar la interacción educativa y mediar los procesos de enseñanza-aprendizaje entre docentes, estudiantes, con los contenidos curriculares, los recursos para el aprendizaje y las técnicas de evaluación. Partiendo de esta definición, podemos establecer entonces características que describen a un EVA. La primera de ellas es que, al ser un ambiente digital no material en un sentido físico, está hospedado en la red, creado y constituido por tecnologías digitales y soportados por dispositivos electrónicos tales como teléfonos celulares, computadoras o tablets con conexión a Internet que permiten el acceso remoto a sus contenidos. También las aplicaciones o herramientas informáticas que lo conforman sirven de soporte para las actividades formativas de docentes y estudiantes. Otra característica es que la relación didáctica no se produce en ellos cara a cara, como en la enseñanza presencial, sino mediada por tecnologías digitales. Por ello, los EVA permiten el desarrollo de acciones educativas sin necesidad de que docentes y estudiantes coincidan en el espacio o en el tiempo. Por eso son tan útiles en las modalidades a distancia de la educación o inclusive como complemento de las modalidades presenciales. Cuando nosotros hablamos de entornos virtuales de aprendizaje, debemos de estar claros también de que esto es el producto de un diseño intencional,
no una mera acumulación de recursos sin relación. También que un EVA es un espacio social que favorece el encuentro y la interacción de los actores participantes, donde los procesos comunicacionales pueden ser sincrónicos y o asincrónicos, y los mismos pueden desarrollarse a través de variados lenguajes: oral, escrito, hipertextual, audiovisual, etc. Y también un EVA siempre integra múltiples herramientas, tanto para la gestión de los recursos instruccionales como de los participantes. Desde el punto de vista didáctico, ofrece soporte tecnológico para desarrollar las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje: planificación, implementación, desarrollo y evaluación. Habiendo visto estas características, podemos establecer entonces dos dimensiones que confluyen en la conformación de un EVA. Por un lado tenemos la dimensión tecnológica y por otro la dimensión didáctica. Cuando hablamos de la dimensión tecnológica, nos referimos a todas las aplicaciones, herramientas informáticas y dispositivos electrónicos que servirán de infraestructura del EVA, en donde tendremos que considerar aspectos como la accesibilidad tanto de los estudiantes como de los docentes a esas herramientas y dispositivos electrónicos. ¿Cómo va a ser su usabilidad? ¿Cuál va a ser la funcionalidad técnica de cada uno de ellos dentro del EVA? ¿Cómo van a permitir el acceso a materiales, recursos educativos en multiformatos y a las denominadas e-actividades? Y también, ¿cómo van a propiciar la efectiva comunicación, interacción y colaboración entre los miembros? Por otra parte, cuando nos referimos a la dimensión didáctica, estamos hablando de la que está representada por las dinámicas del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en su interior y que abarca elementos que van desde el establecimiento de orientaciones generales para el correcto y efectivo uso del EVA diseñado, pasando por el establecimiento de objetivos de aprendizaje, cuáles serán los contenidos instruccionales a desarrollar, hasta cuáles serán las estrategias formativas y las actividades de aprendizaje que permitirán el alcance de esos objetivos establecidos, hasta llegar a cómo va a ser el diseño de los recursos instruccionales, en qué formatos se presentarán y cómo van a ser las técnicas de evaluación de los saberes y los aprendizajes. Aunque no hay consenso en los diferentes autores sobre una forma estándar de clasificar a los tipos de los entornos virtuales de aprendizaje, habiendo considerado las dimensiones que acabamos de ver, podemos establecer dos tipos de EVA. Uno de ellos son los denominados entornos virtuales de aprendizaje estructurados, representados por las diferentes plataformas de e-learning, como las muy conocidas Moodle, Canvas y la de más reciente desarrollo, el Google Classroom. Todas ellas son ejemplos de lo que popularmente conocemos como aulas virtuales y que ciertamente son extremadamente funcionales porque podemos encontrar en un solo sitio todas las herramientas y elementos que necesitamos para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en un entorno virtual de aprendizaje. Por otra parte, tenemos los entornos virtuales de aprendizaje no estructurados, que están conformados por una diversidad de servicios y herramientas que encontramos en la web. Entre ellas tenemos las herramientas de construcción de ideas, como por ejemplo el Blogger para el establecimiento de blogs educativos, el WP Foro para la construcción de foros de discusión, y por otra parte tenemos la muy popular Wikispace, que nos permite también construir wikis colaborativos. Por otra parte tenemos las redes sociales, de gran importancia hoy en día, ya que aunque no fueron creadas con fines educativos, la popularidad de su uso y las dinámicas que se generan alrededor de ellas hacen que sean espacios que no pueden ser desechados por el hecho educativo. Y por supuesto tenemos a YouTube, que se ha convertido en el más grande repositorio de material audiovisual sobre prácticamente cualquier área del saber. Por otra parte tenemos las herramientas de comunicación, como el muy clásico correo electrónico, y los servicios de mensajería instantánea como el Telegram o el WhatsApp, el cual es justamente
un ejemplo de cómo este puede ser utilizado como espacio educativo, porque justamente nuestro workshop se fundamenta en los chats creados en WhatsApp. Por otra parte, también tenemos los servicios para construir los sitios web, y aun cuando hay una multiplicidad de ellos disponibles en Internet, mencionamos aquí dos de los más utilizados, como es el Jimdo y Wix.com, que nos permiten crear páginas web que de alguna forma pueden emular las plataformas de e-learning ya establecidas y que hemos mencionado con anterioridad. Otro elemento a considerar son los enfoques de enseñanza y aprendizaje que vamos a aplicar al momento de construir un EVA. Entre los más conocidos tenemos el enfoque por recepción, que nos va a generar un entorno más bien expositivo informativo. Este enfoque es el clásico establecido dentro de la modalidad presencial, en donde vamos a tener tres momentos. Primeramente, presentaremos la información o contenidos en algún tipo de formato de texto, audio y o visual. Luego, se presentarán las actividades de aplicación de esa información, y es el que le va a permitir a los estudiantes fijar el contenido, para finalmente comprobar si el estudiante ha aprendido o no la información, es decir, el proceso de evaluación. Aunque este es un enfoque bastante clásico, como hemos comentado, ciertamente no ha perdido vigencia y forma la base de lo que ha sido siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje. El otro enfoque que podemos considerar es el denominado por descubrimiento, que está más orientado hacia la teoría constructivista y hacia la realización de actividades por parte de los estudiantes, en donde vamos a encontrar cuatro momentos fundamentales. Primeramente, se plantea un problema o proyecto, igualmente en formatos de texto, audio y o visual, para luego ofrecer orientaciones para resolver ese problema o desarrollar el proyecto. Posteriormente, se le solicitará al estudiante la realización de diversas actividades que involucrarán tales como búsqueda, selección y elaboración de la información, para finalmente comprobar si el estudiante ha alcanzado la competencia, es decir, la evaluación. Dependiendo de estos enfoques, estableceremos entonces cómo vamos a construir nuestra EVA, qué herramientas vamos a utilizar y qué recursos vamos a disponer para ello. Finalmente, quisiera establecer 10 acciones EVA que nos van a asegurar el poder construir un EVA completamente efectivo. Primeramente, debemos asegurarnos de crear espacios para que los estudiantes y el docente hablen y se comuniquen permanentemente, tales como foros, chat, grupos de WhatsApp, email, etc. Debemos también plantear de manera explícita las actividades y tareas a los estudiantes. Lean, escriban, analicen, busquen, reflexionen, elaboren, valoren. Que no quede ninguna duda ni ninguna incertidumbre en nuestros participantes. Debemos combinar también tareas individuales, tales como ensayos, diarios, blogs, con otras colectivas, como construcción de wikis, glosarios, evaluación compartida. Debemos asegurarnos de ofrecer el calendario detallado con las diferentes actividades, tareas y o evaluaciones del curso. Los estudiantes deben estar muy claros también en qué van a hacer, cuándo, cómo y dónde. Debemos incorporar guías y recursos para la realización autónoma de las actividades, tales como orientaciones precisas del proceso paso a paso y enlaces o links a los documentos necesarios. Por otra parte, tenemos que también estimular constantemente la motivación y la participación de los estudiantes. Una de las principales causas de deserción en las modalidades a distancia basadas en tecnología es justamente la falta de motivación por parte del docente. También debemos incorporar documentos de consulta sobre el contenido en distintos formatos, como documentos textos, diapositivas, mapas conceptuales, videos, podcasts, etc. Debemos también mantener de forma periódica un tablón de noticias del profesor facilitador. Debemos establecer públicamente los criterios de evaluación de los aprendizajes y competencias. Para ello, nos podemos valer de las denominadas rúbricas de evaluación. Y finalmente, nunca olvidar ofrecer tutorización y retroalimentación continua entre profesor,
facilitador y cada estudiante participante, sobre todo en el proceso resultado de la evaluación. De esta manera, con este decálogo, nos aseguraremos de que nuestro entorno virtual de aprendizaje sea verdaderamente efectivo y de mucho provecho, tanto para nuestros estudiantes como para nosotros como docentes. Bien, compañeros, vamos a ver un ejemplo de cómo se puede construir un entorno virtual de aprendizaje utilizando alguna de las múltiples plataformas y servicios que podemos encontrar de manera gratuita en Internet. En este caso, les voy a mostrar una página que yo utilizo para administrar los cursos que me corresponde dictar en el Núcleo San Carlos de la Universidad Simón Rodríguez. Mi página fue creada utilizando el servicio Jimdo Free, que está disponible de manera gratuita en la red. Existen muchos otros como Wix.com y cualquier constructor o editor de páginas lo podemos utilizar. Lo que les quiero mostrar es que utilizando cualquier herramienta, lo importante es que cumplamos con todos los elementos de comunicación que vimos y las recomendaciones que pudimos observar también en el espacio anterior del video. Bien, aquí podemos ver cómo hay un elemento de presentación en donde se le da la bienvenida al participante, que sería como nuestro tablón de noticias, en donde se establece un vínculo, se da la información de cuál es el correo a través del cual nos vamos a poder comunicar y se da la información también sobre las otras formas de interacción, que en este caso yo tengo una cuenta de Twitter asociada a la página y fíjense que todo tiene una misma imagen, ¿verdad? La página se denomina Conectados en la Red y tanto el correo como la cuenta en Twitter como una cuenta en Facebook que también integramos aquí, pues tienen el mismo nombre. Creamos un menú donde los participantes de cada uno de los cursos pueden acceder. Vamos a ver uno acá, el de Introducción al Procesamiento de Datos. Y vamos a poder ver cómo aquí de igual manera se comunica cuál es el objetivo del curso, se coloca documentos que se pueden descargar donde hay diferentes tipos de información. Aquí están los listados, aquí está el calendario de actividades detallado paso a paso sobre todas y cada una de las tareas, de las actividades, qué tienen que hacer, cuándo lo deben hacer y cómo lo tienen que realizar. Si nos vamos a alguna de las unidades, podemos ver aquí que está de igual manera pues el objetivo, las fechas tope, las actividades que tienen que realizar. Tenemos enlace a las diferentes asignaciones, a la explicación de las asignaciones. Y algo muy interesante que permite esta herramienta es poder colgar enlaces de videos de YouTube sobre temas que nosotros hayamos escogido que consideremos es importante que los participantes conozcan. Y si nos vamos a la sección de las tareas o asignaciones, pues nos va a dirigir al sitio donde podemos ver las diferentes asignaciones, ¿verdad? O las tareas. Aquí las podemos ver. Igualmente tenemos la explicación de cada una de las tareas, la fecha tope de entrega, la ponderación. Recordemos que la educación es principal y antes que todo un hecho comunicacional. Y lo que más demandan nuestros participantes es que podamos establecer medios de comunicación y de interacción. Por eso, no importa la herramienta que estemos utilizando una plataforma estructurada o un ecosistema que nosotros hayamos construido, o el Telegram, o el Twitter, o el Facebook, o el WhatsApp. Lo importante es poder establecer los formatos de comunicación y de información con nuestros participantes. Esta es una herramienta general para construir cualquier tipo de sitio web, pero nosotros pues los hemos adaptado a la conformación de un entorno virtual de aprendizaje.